propicios días a todos y a todas, y bienvenidos ya a la última parte, la parte 7 relativa a la música, que no por ser la última es la menos importante. Tenemos claro que el score propiamente dicho sería a cargo de Michael Kamen, y lo que son las canciones, digamos, en su mayor parte, lo que sobre todo canciones, pues sería aportadas por el propio grupo Queen, que fueron los primeros en que el productor musical o el supervisor musical contactó, ¿no?, primero con Queen. Pero bueno, eso lo iré contando ahora después. Primero enseñar la edición. Esta edición, si las podéis encontrar y os interesa y os llama la atención esta música de esta banda sonora, pillaros esta edición, porque por lo visto es la única oficial. ¿Qué pasa? Está dividida en las tres bandas sonoras, en 3 películas, y hay 5 cortes, creo, si son 5 cortes por cada película, con lo cual de Michael Kamen tenemos solo 5 cortes. Además, decir que es la única parte, esos 5 cortes, que está dirigida y conducida por el propio Michael Kamen. El resto, pues bueno, no especifica que sea el propio compositores de la otra banda sonora los que dirigen esto, ¿no? Es una pena que por lo visto he estado viendo otras ediciones y bueno, por lo visto son booklet de estos que se llaman y que son, bueno, hechas por y para aficionados, y que digamos el sonido pues deja mucho que desear por lo visto. Entonces evidentemente yo no me he atrevido, por muy completas que parezcan, pues parece ser que no, la calidad pues adolece por otra parte. Por lo tanto, ya digo, si os interesa y podéis conseguir esta banda sonora que he enseñado, ir a por ella, no hay más. Bueno, pues aquí tenemos que esto se compone, sería esto, y aquí se pone el pequeño librito que hay aquí, de acuerdo. Pues todo este texto nos habla el productor o el supervisor musical, que se llama Derek Power, que ya iré poniendo por aquí cositas que ha hecho, no que haya hecho mucho, pero os puede sorprender a más de uno. Y bueno, y el tema es que bueno, nos va contando un poco las peripecias de cómo fue la elaboración o cómo fue el hecho de que Queen o Michael Kamen se pusieron al cargo del proyecto. Pues bueno, una vez ya decidido que iban a hacer la película, pues ya el director y el propio productor musical pues ya estaban emocionados para saber qué demonios, cómo musicalmente lo vamos a plasmar todo esto, ¿no? Ya el propio supervisor musical, el Derek Power dijo, bueno, esto es una película de acción, aquí tenemos que meter pues algo de rock, una música épica al mismo tiempo, que todo esto puede ir muy bien con el tema de la fantasía y tal, y ya lo estaban pensando por ese terreno, por lo menos lo que se refiere Derek Power, ¿no? Y bueno, pues contactaron con Queen, sin antes, bueno, evidentemente le habían propuesto creo que a Marillion también, y a Police incluso también, porque eran clientes también del propio productor musical. Pero bueno, al final por lo visto fueron más accesible Queen en ese momento, y se hizo cargo. En cuanto le enseñaron unos trozos de película, Queen, el grupo, dijo, lo hacemos, sí o sí. Y ya a partir de ese momento bueno, ya salió el nombre de Michael Kamen, y ya pues inmediatamente también se puso al cargo de lo que es el score. ¿Qué ocurre aquí con todo esto? El hecho que aceptara Michael Kamen el trabajo, pues tuvo que tragarse un poco el orgullo, porque claro, Queen, digamos que tenía todo el protagonismo, tenía toda la ventaja a la hora de lo que es la composición y de participar en la banda sonora, y Kamen iba a estar un poco de tapadillo ahí detrás, complementando un poco pues todo este tipo, el tema score. Pero el hombre se decidió, que por cierto Michael Kamen es el también compositor de La Jungla de Cristal, por cierto, y unas cuantas que ya al final pondré todo su currículo, iré poniendo las fotos de las películas, también ha hecho unas cuantas. Y bueno, pues lo que decía, pues claro, esto es un trabajo un poco, en fin. Y de hecho, cómo fue que al estrenarse la película y tener una recaudación bastante modesta, no era el éxito de taquilla que esperaban, ni tampoco
tal. Entonces, ¿qué hicieron para evitar que, digamos, la música saliera perjudicada, sobre todo por la parte de Queen? Pues Queen lo que hizo fue lanzar el disco, o los productores musicales decidieron lanzar el disco para venderse como si fuera una cosa más aparte, y bueno, consiguieron vender como, no sé, son 4 millones de copias, una cosa brutal. Y bueno, ¿y qué pasa? Que esto perjudicó al trabajo del propio Michael Kamen, que se quedó ahí. ¿Y qué pasa? Que se ha promocionado mucho precisamente el disco de Queen, A King of Magic, que aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, qué decir, 4 millones de copias se vendieron, y sobre todo se impulsó, por lo visto, con la muerte del propio Freddie, pues, en fin, todo esto, pues bueno, pues ya veis cómo fue los avatares un poco de todo esto. No obstante, consiguió hacer una banda sonora muy digna, consiguió meter su propio tema de los Inmortales, que lo podemos reconocer sobre todo en el momento que está entrenando Connor MacLeod y Ramírez, en todos esos momentos de entrenamiento de la montaña y tal, pues esa música, ese tema, digamos que sería el tema propio de la película, no el de Queen. Se supone que el protagonista tenía que ser el compositor, pero bueno, como ya he dicho, pues no era posible. Y bueno, lo podemos reconocer ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué más tenemos? Y respecto al trabajo de composición, trabajaron mano a mano tanto Michael Kamen como Brian May. Eso sí que estuvieron muy mano a mano. La canción de Who Wants to Live Forever fue compuesta por el propio Brian May, y es la única, y bueno, pues hizo su arreglo y tal Michael Kamen en su momento, pero realmente la canción y el mérito de la composición es de Brian May, ¿no? Que por cierto empieza cantando Brian May, pero luego ese torrente de voz que se lo escucha después, lógicamente del propio Freddie Mercury, ¿no? Esa pedazo de voz prodigiosa que realmente no creo que se vaya a poder repetir nunca, porque es muy complicado. Total, que empezaron a trabajar también Queen, el compositor y todo esto. Al final, todo esto se entregó pues sobre diciembre, que ya se entregó la música, que fue meses después también. Recordemos que la escena final, ya cuando ya ha terminado todo, que se abrazan y se besan los protagonistas Brenda y Connor MacLeod, pues se rodó meses más tarde, pues ya aprovechando se rodó también en ese momento. Vamos a empezar por la parte de Queen, digamos que es el grosso o el protagonismo que tiene esta banda sonora, digamos, ¿no? Así que vamos a empezar con Queen. Bueno, pues en cuanto a Queen, pues aquí tenemos donde se mete el disco. Está metido en papel blanco, pero bueno, aquí también te dan ya sabes, esto para meter aquí. Y bueno, aquí están las canciones, ¿de acuerdo? Que vamos a ir viendo una por una, a ver cómo son y tal. Bueno, en primer lugar tenemos Princess of the Universe. Bueno, quiero decir, menudo comienzo, justo después de lo que es el texto aparece y arranca esta canción con toda la fuerza, ¿no? Y bueno, las típicas canciones, especie de esto, como se llaman, ¿no? Canción ópera. Vamos, que yo tampoco, los términos técnicos, perdonadme también, que yo soy más de disfrutar la música que fijarme demasiado, porque esos términos técnicos vienen después y me voy absorbiendo con posterioridad. O sea que tampoco pensáis que tampoco soy aquí el experto mayor del mundo. Pero bueno, este tipo de especie de canción ópera que tanto bien se le daba, pues evidentemente pues tenemos pues esto de mezclar un poco, sobre todo la fantasía heroica, que luego influiría, por ejemplo, en grupos como Manowar. Y los que, bueno, sean fan de este tipo de género de musical, pues saben más o menos por lo que estoy diciendo, ¿no? Luego a continuación tenemos Jimmy the Price, esta es la canción básicamente de Kurgan. Es cuando además se le escucha la canción, está incluida su voz, esa voz gutural tan potente, ¿verdad? Y que en versión original no pierde nada, no pierde precisamente. Y de hecho, bueno, la verdad es que esa combinación entre el doblaje y el original, la verdad es que está bastante decente, ¿eh? No hay un cambio que digas tú, hostia,
Esto, no, bastante bien. Y bueno, que además en el momento de que están dando la radio las noticias, han cortado la cabeza a un tipo en el aparcamiento del Madison Square Garden, no se sabe su nombre, y él dice, yo sé cómo se llamaba, y empieza y arranca la música. Madre mía, es que es brutal, ¿no? Esa introducción del personaje no puede ser más brutal. Y bueno, y sobre todo algunos samplers también que van circulando a lo largo de la película con esta esto. Luego tenemos, por ejemplo, One Year of Love. Es una balada, evidentemente, con su tempo lento y constante, todo este tipo característico de la balada, que está dedicado sobre todo a Brenda y a Nash o Connor McClure en la realidad. Y sobre todo esto se empoten en la escena del bar, justo antes de la pelea entre Connor y el Kurgan, pues cuando ya Brenda coge los pedazos de espada para tasarlos y tal, pues el tema está en que está en el bar y en ese momento suena esta música, ¿no? La verdad es que es preciosa, una balada acojonante, para qué voy a decirlo de otra manera. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, Who Wants to Live Forever, que ya he dicho que estaba compuesta por el propio Brian May. Es el leitmotiv de estos dos, de Heather y de Connor, y brillante, y que es de una musicalidad, de una belleza tal que está a la altura de cualquier mejor composición de otras bandas sonoras. Pero sin duda, yo personalmente esto lo pongo a la altura de cualquier banda sonora que a mí me guste o me haya gustado. A mí, seguramente que esto puede ser no sé, a lo mejor no está la gente de acuerdo, pero yo personalmente, escuchar esta canción o esta melodía ya solo instrumental es algo flipante, para la altura de lo que más me gusta. Ya digo, Conan el Bárbaro, El Último Mohicano, es brillante, simplemente, la verdad, brillante. Y y conmueve, es que conmueve. Ya dije que empezaba con May, pero luego vendría Freddie Mercury a rematar un poco la canción, ¿no? Luego tiene tenemos varios niveles, como hay otro tono orquestal, violines, como una especie de coral, es decir, que tiene varios elementos también que lo combinan perfectamente y que sale una canción espectacular. Y luego tenemos, ¿qué más tenemos? Luego la canción de Hammer to Fall, que es la que lo del veterano de Vietnam, que lo decía yo en el otro vídeo, lo de Vietnam. Cuando me decía lo del Vietnam me refería al veterano de Vietnam, que pilla a dos personajes, al Kurgan y otro personaje, pues luchando en plena calle allí, a espadazo limpio. Y esa sale en esa escena, y poco más, no tiene poca más relevancia. Y luego una última canción, A Dozen Red Roses for My Darling, es una especie de una docena de rosas rojas, que es un tema instrumental que esto está en la parte ya final, como cuando ya coge a Brenda, la mete en el coche, en la cena del coche, está ya para dirigirse al Silver Cup, esa para la lucha final. Pues en ese momento es cuando sale esta canción, ¿no? Luego sale también por una canción, hay una rareza también en uno de estos booklets, pues han metido la rareza esta de Queen cantando en New York, también se puede encontrar en ese tipo de ediciones. Y pues por lo demás, creo que en cuanto a Queen, esto es lo que más o menos aparece en la película. Ya pasamos a propio Kamen, a Michael Kamen. Vamos allá. En cuanto a Kamen, pues tenemos ya digo, los 5 cortes, que si esto enfoca, si esto termina de enfocar bien, lo más destacable sobre todo es de Highlander Theme, el tema de Highlander, luego su arreglo con Who Wants to Live Forever, ya de Quaningin, lo he pronunciado como yo me sé, pero
momento, que no sé. Bueno, es lo más destacable, sobre todo su primer tema, de Highlander Theme, el tema de los inmortales. El resto, pues bueno, pues acompaña perfectamente al momento de la película, y el primer track, pues evidentemente le da mucho más epicidad un poco a esas imágenes de los dos personajes entrenando en la película. Y bueno, no tenemos mucho más información salvo los que podemos escuchar en la propia banda sonora de lo que es la película en sí, pero ya digo, a ver si sacan una edición decente, de completa, con un score ya editado oficial, no sea tipo bootleg y de este tipo de cosas, y que podamos disfrutar realmente de esa composición que bueno, que se ha quedado en ese segundo plano, como digo, pero oye, la musicalidad y esa epicidad que da al momento determinado, sobre todo con ese tema, que es el que digamos puede estar más orgulloso en cuanto a su trabajo en esta película, ¿no? Que luego, bueno, también se ha desquitado en otras películas, ¿no? Que con su buen hacer y buen trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera. Y bueno, y esto es un poco, he contado un poco todo lo que se refiere a este tema de la banda sonora de Queen. Ya sabemos que no hay poco más que hablar, y sobre todo, pues bueno, iré poniendo los trabajos tanto del productor, que nos ha ido contando todas estas peripecias, el productor supervisor musical, y respecto a esto no hay más, y no hay poca información de todas maneras, y desgraciadamente pues murió el señor Michael Kamen, y bueno, pues ya no lo tenemos, y no habrá más entrevistas que nos pudieran aclarar, y por supuesto ya no podrá conducir en caso que haya una versión con el score completo, pues evidentemente será conducido por otro magnífico director sin duda, pero ya pues queda esa espinita, ¿no? De poder disfrutar de su arte completo, ¿no? Desde la composición hasta la dirección de la propia partitura. Y bueno, y hasta aquí hemos terminado. Espero que os haya gustado. Sé que yo puedo ser hasta muy pesado. Quería hacer esta análisis tan largo porque bueno, lleva ya muchos años, lo llevo hablando con muchos amigos, decir, es que esta película la hemos hablado muchas veces, y era un tema pendiente que llevo desde muchos años intentando hacer el análisis de una manera completa, ¿no? Y bueno, hay más cosas, seguramente esta película tiene mucho más que analizar, y podemos analizar fotograma a fotograma incluso, o la escena, es decir, aquí hay mucho más que hacer, ¿no? Pero bueno, he tratado un poco de recopilar toda la información que he ido por lo menos adquiriendo en diferentes extras, en diferentes cosas que más o menos sabía y dónde podía buscarlos, el tema de las localizaciones, que ya hace ya años que ya tenía yo eso buscado, pero bueno, he vuelto a tener que buscarlo otra vez, porque ya tenía apuntes incluso de aquello, pero perdí, son tantos años que ya perdí hasta los apuntes, que me hubiera facilitado mucho el trabajo, pero bueno, ya ha llegado, y bueno, lo he hecho lo más extenso posible. Creo que bueno, más o menos estoy satisfecho, y bueno, si os gusta bien, perfecto, y si no, pues nada, pues no pasa nada absolutamente. Hasta la próxima, ya el próximo vídeo, que será ya de otra temática, no sé si serán ya compras o será otra cosa, o bandas sonoras, que todavía tengo pendiente. La banda sonora, sobre todo la de Imperio del Sol, todavía la tengo pendiente, que no se me ha olvidado, y tengo cositas que preparar también, ¿no? Y que lo iré preparando. Así que hasta la próxima. Chao.
hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.